Muchas veces hemos resuelto problemas de estática en el cual hemos ubicado una barra homogénea. Pero cuando hablábamos de barra homogénea decíamos que el peso de la barra está ubicado en el punto medio. ¿Se acuerdan ustedes? Una barra homogénea, el centro de gravedad en el punto medio, el cual coincide con el famoso centro de masas, donde está concentrado toda la masa del sistema. Pero te has preguntado tú, ¿qué ocurriría si yo, por ejemplo, tuviera varios cuerpos por acá? Miren, tenemos 3 cuerpos, ubicamos por acá, ahí está. Pero para que darle estabilidad a esto, vamos a colocar por acá otro cuerpo. Claro que en este caso, pues la relación es de 3:1. 3 botellas, una botella, ¿no? Pero tengo que ubicar un punto en el cual se tiene que presentar esa estabilidad. Y ese punto es aquel donde está concentrado toda la masa del sistema, en el cual llamaremos pues el centro de gravedad también de todo el sistema, que va a coincidir pues con el sistema, ¿no? Entonces nos procedemos a ubicar y por acá, ahí está, ya hemos ubicado el famoso centro de gravedad del sistema que coincide también con el centro de masas. Es decir, toda la masa de este sistema ubicado en este punto. Y para darle estabilidad tengo que aplicar una fuerza hacia arriba para que el sistema esté en equilibrio. A continuación, nuestro enfoque va a ser justamente en relacionar lo que es el centro de masas, cómo ubicar el centro de masas para un sistema de partículas. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de partículas y queremos ubicar la posición del famoso centro de masas. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Desde el eje de coordenadas debo trazar posiciones a cada partícula. Ahí está, posición a la partícula 1, posición a la partícula 2, posición a la partícula 3 y así sucesivamente voy a ir ubicando las diversas posiciones a cada una de las partículas. Ahí está. R sub n. ¿Cómo voy a determinar en este caso la posición del centro de masas? La posición del centro de masas es aquella donde se concentra toda la masa del sistema. ¿Y cómo se determina? Como el promedio ponderado de las posiciones respecto de cada masa. Oye, ¿es un promedio ponderado o promedio o una cantidad media? Entonces, en este caso, la posición del centro de masas se va a determinar como el promedio ponderado. Es decir, M1 con su posición 1 más M2 con su posición 2, M sub 3 con su posición 3 y así sucesivamente hasta la masa M sub n con su posición R sub n. Y todo esto naturalmente dividido con la suma de masas. Ahí está el promedio ponderado. Sin embargo, cabe la necesidad de encontrar la posición del centro de masas respecto a cada eje. Esto también yo puedo determinar la posición del centro de masas en el eje X y puedo determinar también la posición del centro de masas en el eje Y. Si queremos nosotros hacer una división, porque la posición R es 1, significa X1 y es 1, pero si queremos dividir las posiciones respecto a cada eje, tendríamos entonces, ahí está, posición del centro de masa respecto al eje X, como el promedio ponderado de las masas con sus respectivas posiciones, es decir, M1, X1, más M sub 2, X2, más M sub 3, X3, ahí está, y así sucesivamente hasta la masa M sub n, X sub n, y todo esto dividido con la suma de masas. Ahí está. Esto es con respecto al eje X. Pero si yo quiero encontrar respecto al eje Y, entonces diré posición del centro de masa respecto al eje Y. Sería M sub 1, Y sub 1, más M sub 2, Y sub 2, cada uno con su propia posición. M sub 3, Y sub 3, más
y así sucesivamente hasta m sub n, y sub n, y todo dividido con la suma de masas. Ahí está. Pero ¿qué ocurre si yo tengo dos cuerpos? ¿Te acuerdas tú cuando teníamos esa regla? Habíamos colocado una botella por acá, 3 botellas por acá, y le buscábamos un punto llamado punto de estabilidad de esa regla para que se mantenga horizontal. Sí. En ese punto se concentraba toda la masa. Pero ¿qué ocurriría si yo tengo dos esferas unidos mediante una varilla cuya masa sea prácticamente despreciable? Tiene que haber un punto donde haya estabilidad. Y ese punto diremos que es la posición del centro de masas. ¿Cómo voy a encontrar la posición del centro de masas? ¿Qué relación se va a cumplir? Se supone que desde acá hasta acá hay una distancia llamada A. Y de acá hasta acá una distancia B. Mira lo que se cumple. Se cumple aquí, si son dos cuerpos, se va a cumplir que M multiplicado por A va a ser igual a esta masa M multiplicado por el B. Esa proporción se va a cumplir siempre y cuando queramos encontrar la posición del centro de masas. Muy bien. Importante respecto al centro de masas. El centro de masas, muchos de nosotros pensamos que el centro de masas puede estar ubicado en el mismo cuerpo, pero no necesariamente el centro de masas puede estar ubicado en el mismo cuerpo. Si yo estoy en esta posición vertical, mi centro de masas debe estar ubicado en mi mismo cuerpo, pero si yo de repente me inclino de esta forma, el centro de masas va a ubicarse en una nueva posición, que va a ser fuera de mi cuerpo. Mira por acá, ve. Si el cuerpo presenta esta forma, naturalmente que el centro de masas debe estar ubicado en el mismo cuerpo, por acá. Pero si el cuerpo tiene la forma de un boomerang, entonces el centro de masas estará ubicado fuera del cuerpo. ¿Has visto? Qué interesante, ¿no? Segundo, no confunda centro de masas con centro de gravedad. Profesor, pero hace rato usted dijo centro de gravedad coincidía con el centro de masas. Efectivamente, coincide en la mayoría de casos, por no decir en la gran mayoría de los casos. Nuestro enfoque, nuestro análisis va a ser aquel donde el centro de gravedad y el centro de masa van a coincidir. Pero ¿qué ocurre si el cuerpo es de gran dimensión? El tamaño de un cerro, por ejemplo. En ese caso, el centro de masas no va a coincidir con el centro de gravedad, porque se supone que el centro de masa es donde está concentrado toda la masa del sistema, mientras que el centro de gravedad viene a ser aquel punto donde se concentra la fuerza de gravedad del sistema. Y para alturas grandes, tú sabes perfectamente que esa fuerza de gravedad va a cambiar. Esto porque tiene un cierto alejamiento respecto al centro de la Tierra. Es decir, debido al alejamiento del centro de la Tierra, con el cuerpo o con cada punto del cuerpo va a experimentar diferentes tipos de fuerza de atracción. Entonces quiere decir que como hay diferentes tipos de fuerza de atracción, el centro de gravedad no va a coincidir con el centro de masas, en este caso del cuerpo, ¿no? Muy bien, pero esto es para cuerpos grandes, ¿no? Muy bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice una barra homogénea, oye, doblada en su punto medio. Mira, ve, la barra ha sido doblado en forma de L. ¿Qué más? Determine la ubicación del centro de masas. Oye, tengo la barra que es homogénea y está doblado en el punto medio. Entonces, en esa situación, yo debo considerar cada parte de la barra como si fuera un cuerpo diferente. Como es punto medio, a él le corresponde masa M por tener las mismas longitudes. Segundo, como él le corresponde una masa M, aquí estará concentrado toda la masa. Como todo vale L, acá le pongo L medios. Lo mismo para él, la masa concentrada en el punto medio, o sea, sería L medios. Ahí lo tenemos. Dos masas. Entonces procedemos a ubicar los vectores posiciones. El vector posición
para esta masa, muy bien, y el vector posición para esta masa. Ya hemos ubicado los vectores posiciones, R1 y R2. ¿Qué es la posición del centro de masas? La posición del centro de masas es aquella posición que se determina con valor medio o promedio, ¿no? Oye, ¿cómo lo vamos a calcular? M, ahí está, con R1 más este M con R2. Y todo dividido con la suma de masas. Y la suma de masas sería 2 veces M. Rápidamente de acá, M cancelamos y me queda R1 más R2 entre 2. Pero ¿cuánto vale R1? Si te das cuenta, R1 sería eje X, eje Y. O sea, sería de acá para acá L medios más de acá hasta acá L. Vamos a colocar ese vector como forma cartesiana para hacerlo de una forma más rápida. Después colocaremos IJ. En ese sentido, R1 sería L medios y el otro sería de acá hasta acá L más R2 de acá hasta acá L, punto coma, y de acá hasta acá L medios. Y todo dividido con 2. Sumo L con L, sería 3L medios, L con L, 3L medios. Y eso lo divido con 2 todavía, que está dividido con 2. Entonces sería, miren por acá, la posición del centro de masas nos daría L con L entre 2 sería 3L cuartos. Y acá L con L, 3L cuartos. Ya que todavía estaba dividido con el 2. Muy bien, entonces, significa entonces que la posición del centro de masas estará ubicado más o menos por acá, ¿no? 3L cuartos y 3L cuartos, por acá. Pero ahora viene otra pregunta, si dicha barra fuera colgada, ¿dónde se debe colocar el hilo de modo que la barra se mantenga tal como se muestre? Aquí tenemos la barra y necesitamos que la barra se mantenga tal como se muestra. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas relacionados a este tipo, no? Yo te pregunto, el centro de masas está ubicado por acá. De acá hasta acá 3L cuartos, de acá hasta acá 3L cuartos y de acá hasta acá vertical 3L cuartos respecto a estos ejes, ¿ve? Muy bien. Para que complete 3L cuartos, para que complete el L, sí o no, esto sería L cuartos. De acá para acá, 3L cuartos, para que complete el L, esto tiene que ser L cuartos. Eso significa que la posición del centro de masas está ubicado por acá, fuera del cuerpo. Lo cual significa que acá debe estar ubicado el peso de la barra, que viene a ser 2mg. Toda la masa concentrada en ese punto. Y ahí mismo está ubicado el peso también de la barra, ¿no? Coincide el centro de masa con el centro de gravedad. Ahora, pero yo quiero que la barra se mantenga, entonces debo colocar un hilo, justo amarrarlo en ese punto. ¿Para qué? Para que el hilo genere una fuerza y pueda anular al peso. Entonces, esta es la posición donde debe ser ubicado el hilo a una distancia de L cuartos del vértice de la barra. Ahora vamos a ver movimiento del centro de masas. Imagínate tú que tenemos un conjunto de partículas. Tú sabes que la cantidad de movimiento del sistema se calcula como la suma vectorial de la cantidad de movimiento de cada partícula. Pero esa cantidad de movimiento del sistema no es más que la masa del sistema por velocidad del sistema. Pero ¿qué ocurre si la masa del sistema lo mando a dividir? Oye, tendría la suma de la cantidad de movimiento dividido con la suma de masas. Y eso sería la velocidad del sistema, pero la velocidad del sistema no es más que la velocidad del centro de masas. En ese sentido, que la velocidad del centro de masas se va a calcular como el promedio ponderado. ¿De quién? De cada masa con su respectiva velocidad. L con L, ahí está.
y así sucesivamente hasta la última masa con su respectiva velocidad y dividido con la suma de masas. Oye, ¿te has preguntado tú qué ocurre si la fuerza resultante sobre el sistema es cero? Dos posibilidades: o que el sistema permanezca en reposo o que el sistema se mueva con velocidad constante. Si la fuerza resultante es cero, significa que la cantidad de movimiento del sistema debe conservarse. Oye, y si el sistema estuviera en reposo, significa que si la fuerza resultante es cero, el sistema debe mantenerse en reposo. Es decir, la velocidad del centro de masa debe ser cero, por más que cada partícula se mueva en forma individual. Acompáñame a ver este problema. Oye, un tablón sobre una superficie lisa donde se desprecia el rozamiento. Y la pregunta es, ¿qué ocurre si él camina al otro extremo? ¿Cuánto se desplaza el tablón? Por acá hemos colocado un eje de coordenadas. Este es el eje de coordenadas donde está el poste. Oye, yo te pregunto acá. Esto es liso, significa que el tablón hombre es como si fuera un solo sistema, un solo cuerpo. Eso quiere decir que cuando el joven camine, con su piecito lo que va a hacer es empujar para atrás, y el tablón va a ir retrocediendo respecto al joven. Oye, pero yo te pregunto acá, profesor, entre el pie y el joven se manifiesta rozamiento, pues. Sí, pero ese rozamiento que se manifiesta entre el pie y el joven, nosotros lo consideramos como fuerzas internas para el sistema. Fuerza de acción y reacción. Si tú sumas la fuerza de acción y reacción, o sea, Fi menos F, te da cero. Lo cual nuevamente confirmamos que las fuerzas internas no alteran la cantidad de movimiento del sistema. Oye, pero si analizamos el sistema, ve, la fuerza resultante horizontal sobre el sistema es cero, porque no hay rozamiento, ¿ve? Y estamos despreciando también la presencia del aire, ¿no? Eso significa que cuando el joven empieza a caminarse, se está moviendo en forma individual, pero no afecta al sistema. Lo cual significa que si el sistema estaba en reposo, finalmente sigue continuando en reposo. Y esto lo verificamos con la posición del centro de masas. Si esto es la posición del centro de masas inicial, acá también debe continuar la posición del centro de masas. Es decir, la posición del centro de masas inicial tiene que ser igual a la posición del centro de masas final. Oye, pero ¿cómo calculamos la posición del centro de masas? Como la masa respectiva con su propia posición. O sea, él con su distancia. O sea, sería ml más, profesor, y el tablón, no sabemos dónde está su masa, le ponemos por acá y la distancia al extremo lo voy a llamar A. Oye, sería m por A sobre la suma de masas. Rápidamente tengo que igualar a la posición final. Finalmente se sitúa acá. Oye, profesor, ¿y el tablón? Acá está el tablón, a una distancia, su masa, su centro de masa del tablón, a una distancia A del extremo. Ahí está. ¿Qué digo acá final? Él por él, o sea, md más él por su distancia de acá hasta acá, viene a ser A más D sobre la suma de masas. Rápidamente él se va con él, multiplico MA, multiplico MD, uy, MA. MA con MA se cancela. ¿Y qué tengo acá? Suma de masas por D. Mando a dividir y mira lo que me sale. Me sale que la distancia D es igual a ML sobre M más M. Qué interesante, ¿no? Ahora veamos lo siguiente. ¿Ve? Oye, dos jóvenes y la tabla presentan masas como se indica. Si la tabla se desplaza 80 centímetros cuando los jóvenes intercambian posición. Es decir, este joven viene, ahí está, intercambian posición y la tabla se desplaza 80 centímetros. Estoy considerando el sistema masa del joven con el tablón. Pero ¿qué ocurre acá? Que el rozamiento del tablón con el piso se desprecia. Qué bonito, ¿no? ¿Qué debe cumplirse? Que la posición del centro de masas inicial tiene que ser igual a la posición del centro de masas final. ¿Por qué? Porque al no haber fuerza de rozamiento, al no haber fuerzas horizontales,
El sistema debe mantener la misma posición porque está en reposo. Aquí hemos colocado un eje de coordenadas. ¿Cómo calculo entonces la posición del centro de masas? Cada masa con su respectiva posición respecto al eje. Yo te voy a preguntar acá. El tablón tiene una cierta distancia del extremo y esto siempre se mantiene, ¿no? Del extremo a la masa donde se concentra el tablón. De acá para acá, D, y de acá para acá, D. Ahí está. Empezamos. Cada masa con su respectiva posición. 3m multiplicado por su distancia al eje, que viene a ser L, más esta masa, 5m, por su distancia al eje, que viene a ser D. Y todo, falta el profesor, pero la distancia al eje es 0, por eso yo no lo he considerado, Oye, todo dividido con la suma de masas, que viene a ser 10m. Esto es igual, posición final del centro de masas. Cada masa con su respectiva longitud al eje, él por su distancia, viene a ser 3m por 80, más esta masa, 5m por su distancia al eje, que viene a ser 80 más d, más esta masa, 2m por su distancia al eje, y la distancia al eje es L más 80. Ahí está, L más 80. Y todo dividido con la suma de masas, que viene a ser 10m. Rápidamente 10m se cancela. Mira, ve, las m's también cancelo. Qué bonito, todas las m's se van, porque se está repitiendo, ¿no? ¿Qué me queda acá? 3L más 5D, multiplico 240, multiplico 400, multiplico 160. Sumo esos números y me da 800 más 5D más 2L. Ahí está. Rápidamente de acá 5D se cancela, pasa a restar y L nos sale 800 centímetros. Y 800 centímetros es 8 metros. Cuando llega la época de Año Nuevo, Navidad, ¿cuántas veces habremos agarrado un cohetecillo y lo hemos lanzado? Oye, o hemos agarrado un cohete, lo hemos prendido y ¡pum! Se genera una explosión, un estallido. Y al producirse ese estallido, salen diversas partículas, generando pues diversas trayectorias también. Ahora, imagínese que se desprecien los efectos del aire. Al despreciar los efectos del aire, en el punto de estallido, observaré que cada partícula va a describir en forma individual una trayectoria parabólica. Qué interesante, ¿no? Ahora, fíjate acá, ¿qué ocurre si nosotros lanzamos un cohete y al momento de viajar llega a estallar? Y salen dos partículas, se desprenden dos partículas. Pero antes, analicemos qué ocurre si sobre un sistema de partículas se está moviendo. Oye, si las partículas se mueven, yo puedo encontrar la posición del centro de masas. Inclusive también puedo encontrar la velocidad del sistema, que le llamaremos con el nombre de velocidad del centro de masas. Pero ¿qué ocurre si sobre cada partícula empieza a actuar fuerzas? Entonces yo puedo encontrar una fuerza neta. Y esa fuerza neta estaría actuando sobre el centro de masas que constituye a todo el sistema. Y ese centro de masas se movería con una aceleración siguiendo pues una determinada trayectoria. En ese sentido, fíjate acá, si nosotros constituimos solamente dos partículas, cada partícula en forma individual se moverá siguiendo una trayectoria parabólica. Pero ¿qué ocurre acá? Al momento de producirse el estallido, acá actúa un par de fuerzas. Una fuerza para acá y una fuerza por acá. Pero este par de fuerzas de acción y reacción se cancela, se anula. Eso significa que si inicialmente sobre el cohete actuaba el peso, por acá actúa el peso y se desprecia los efectos del aire, entonces sobre este cohete que viene a ser el centro de masas, siempre tiene que actuar esa fuerza resultante que es el peso total.
Ah, muy bien. Entonces significa que el centro de masas seguirá su trayectoria como si fuese uno solo. Y su trayectoria será una trayectoria parabólica y cada partícula en forma individual se desplazará siguiendo también una trayectoria parabólica. Pero si hablamos del centro de masas, el centro de masas continúa con su trayectoria parabólica porque solamente está actuando el peso. Interesante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se puede hallar esa aceleración del centro de masas? Sí se puede determinar la aceleración del centro de masas. La aceleración entonces del centro de masas lo vamos a calcular de la segunda ley de Newton. ¿De dónde? De la suma de fuerzas externas, que viene a ser la fuerza neta. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Oye, pero ¿qué ocurre si cada partícula experimenta una determinada aceleración? Entonces, la aceleración del centro de masas se va a calcular como el promedio ponderado, es decir, M1 a sub 1, M sub 2 a sub 2 y así sucesivamente hasta M sub n a sub n, y todo esto dividido con la suma de masas del sistema. Por ejemplo, acá ve, posición del centro de masas con aceleración constante. Acá cada partícula presenta pues una determinada velocidad y también presenta una determinada aceleración. Yo puedo encontrar la posición del centro de masas. Si son dos partículas, la posición del centro de masas debe estar ubicado en un punto que contiene la línea que une a dichas partículas. O sea, debe estar por acá, pues. Muy bien, hemos ubicado acá. De estas dos velocidades yo voy a obtener la velocidad del centro de masas, que tú ya sabes que se va a calcular como el promedio ponderado. Y esto será la velocidad del centro de masas. Bien, pero aparte todavía hay una aceleración. Y lo puedo calcular también esa aceleración, que llamaremos aceleración del centro de masas. Imagínate que la aceleración nos ha salido de esta forma. Y esto es la aceleración entonces del centro de masas. Pero como se trata de aceleraciones constantes, esto también será constante. Lo que va a cambiar es la velocidad. ¿Se puede calcular la velocidad del centro de masas luego de un cierto tiempo? Averigüemos por acá, escúchame. Oye, profesor, la velocidad del centro de masas y la aceleración del centro de masas forman ángulo. Y como forman ángulo, tú sabes perfectamente que la trayectoria será una trayectoria parabólica. Qué interesante, ¿no? Una trayectoria parabólica, curvilínea. Oye, profesor, yo quiero en un determinado punto, acá vamos a suponer, en este instante quiero su velocidad, que va a ser la velocidad final del centro de masas. Ahí está. Esto ocurrirá en un instante de tiempo t, considerando que el instante de tiempo acá sea 0. ¿Cómo voy a calcular entonces la velocidad final del centro de masas? La velocidad final del centro de masas será igual a la velocidad inicial del centro de masas más aceleración del centro de masas por el tiempo. Esto porque la aceleración es constante. Lo mismo va a ocurrir con la posición. Si yo quisiera determinar una posición final, tú sabes bien, como la aceleración es constante, diré la posición del centro de masas se va a determinar como la posición inicial del centro de masas más velocidad inicial del centro de masas por el tiempo, y esto sumado con la aceleración del centro de masas por el tiempo elevado entre 2. Qué interesante, ¿verdad? Nuestro enfoque en estos momentos va a ser la parte de choques. ¿Qué entendemos por choque? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiendo yo? ¿A qué le llamamos un choque? Y partimos principalmente porque cuando se trata de un choque, se trata de una colisión, un impacto
entre cuerpos. Pero ¿qué va a ocurrir en el impacto de cuerpos y cuánto de duración va a presentarse durante el impacto? Por ejemplo, si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a un billar, de pronto lanzamos una bola detenida acá, lo taqueamos, lanzamos, esta va a impactar contra otra bola. ¿Y qué ocurre en ese impacto? Indudablemente, esta que estaba detenida, de pronto al ser impactado, adquiere movimiento. O sea, él ha venido y le ha transmitido movimiento. Entonces quiere decir que si esto de acá adquiere movimiento, eso significa que le han transmitido cantidad de movimiento, y no solamente esto, sino también energía. Entonces significa que durante el impacto se va a producir la transmisión de energía y cantidad de movimiento. Pero la pregunta es, ¿y cuánto tiempo dura esos impactos? Si usted empieza a analizar esos impactos, esos choques que se va a producir, la duración de los impactos es en un corto tiempo muy pequeño. Imagínate ahora un carro detenido y por acá viene un camión. De pronto el camión viene, impacta sobre el carro. Esa duración del impacto se produce en intervalo de tiempo muy pequeño. El carro sale disparado por acá y el camión de repente a toda marcha continúa su velocidad. Entonces, las duraciones de los impactos son en intervalo de tiempo muy pequeños, pero en esos intervalos de tiempo muy pequeños se va a generar fuerzas enormes, de enormes valores, que va a alcanzar a generar las deformaciones de otros cuerpos. Imagínese usted por acá, para verlo mejor, que hemos agarrado una barra de goma y lo hemos lanzado contra una pared. Esta barra de goma viene con cierta velocidad inicial, v sub 0. Al impactar contra la pared, son las primeras partículas que colisionan pues con la pared y hacen contacto contra la pared. Y como la pared es rígida, estamos suponiendo que sea rígida, entonces lo que va a ocurrir es que las primeras partículas se detienen. ¿Y por qué? Porque sobre estas primeras partículas empieza a actuar la fuerza. Pero como todavía hay cierto movimiento de esta barra de goma, entonces esta fuerza lo que va a hacer es retener a la barra de goma. Pero a medida que él va avanzando, oye, cada partícula se va deteniendo de la barra y a la vez también va incrementando la fuerza. Y esta fuerza alcanza su máximo valor, indudablemente, cuando el cuerpo se detenga por un instante. Es decir, cuando la velocidad relativa del cuerpo sea 0. Escúchalo bien, ¿eh? La máxima deformación de ese cuerpo se produce cuando la velocidad relativa sea igual a 0. Velocidad relativa sea 0. Pero ¿qué ocurre una vez que ha deformado completamente? Como todavía actúa la fuerza máxima, este cuerpo empieza a recuperar su forma, porque la fuerza está empujando. Y a medida que él va recuperando su forma, la fuerza va a ir disminuyendo, hasta que finalmente el cuerpo abandona la pared con cierta velocidad final. Oye, pero ¿cómo nosotros observaríamos esa fuerza, ¿no? En realidad, la fuerza va a tener pues un valor cambiante, variante, el cual va a variar, ahí está, desde 0 hasta su máximo valor, y de ahí va a decrecer hasta volverse nuevamente 0. Entonces, tenemos dos etapas. La primera etapa donde se produjo la deformación del cuerpo, al cual le voy a llamar etapa de deformación, y la otra etapa al cual le vamos a llamar etapa de restauración. Ahora bien, si nosotros graficamos la fuerza, lo llevamos a una dependencia gráfica, más o menos tendríamos así. Oye, si acá hemos contabilizado el tiempo 0, entonces, y acá un tiempo t,
De acuerdo a esto, tendríamos de 0 hasta un intervalo de tiempo t. Pero este intervalo de tiempo de duración del impacto, donde empezó a actuar la fuerza hasta alcanzar su máximo valor, es un intervalo de tiempo muy pequeño, que tiende a 0, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir del orden de 10 a la menos 4 segundos, imagínate. Un tiempo pequeñísimo, ¿no? Pero ¿qué ocurre en ese tiempo pequeñísimo? La goma rápidamente impacta y rápidamente abandona la pared en un tiempo de corta duración, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Tú sabes perfectamente que puedes calcular el área. Si usted calcula esta primera área, lo que te va a dar como resultado es lo que nosotros llamamos con el nombre de impulso de deformación. Esto es el impulso de deformación. Y el valor de ese impulso de deformación viene a ser el área, pero no es más que la variación de la cantidad de movimiento, de acá hasta acá. Entonces, esto me daría el valor como la masa por la rapidez inicial. Estamos hablando del valor, ¿no? Oye, mientras que esta área de acá me va a dar a mí lo que usted llama con el nombre de impulso de restauración. Ya tenemos el impulso de restauración, pero ese impulso de restauración va a ser de acá hasta que abandone el cuerpo. El impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Entonces quiere decir que el valor de este impulso de restauración, deformación, restauración, va a ser igual a la masa por la variación de velocidad de acá hasta acá. Y esto me va a dar a la rapidez final. Pero ¿qué ocurre acá? La relación de este impulso de restauración y el impulso de deformación me va a dar justamente una cantidad numérica al cual le vamos a llamar con el nombre de coeficiente de restitución. Oye, qué interesante, ¿no? Coeficiente de restitución. Y esto es restauración, MB final, MB inicial, se cancela y mira lo que me sale. MB final, MB inicial, se cancela M y me sale B final entre B inicial. Paso a multiplicar y lo que me sale es que la rapidez final es igual a E por la rapidez inicial, reemplazando ahí, reemplazando estos valores. Eso significa que si yo lo lanzo con B sub 0 hacia la pared, tiene que rebotar como menos E por B sub 0. Oye, esto es en forma vectorial, ya que las direcciones son contrarias, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que hemos encontrado, al cual a esta relación de impulsos vamos a llamar con el nombre de coeficiente de restitución. Veamos acá qué sucede cuando usted abandona una esferita de cierta altura. Ejemplo por aquí. Yo, profesor, abandono un cuerpo de una cierta altura h. Tú ya sabes con qué rapidez va a llegar esta esferita al piso. De la conservación de la energía, tú vas a encontrar que este B sub 0 me va a dar igual a la raíz de 2G por H. Ahí está. Oye, pero una vez que él impacta va a rebotar, pues. Pero cuando él rebota lo hará con una rapidez final. Oye, pero él alcanzará una velocidad 0 habiendo alcanzado una altura h. ¿Cómo calculo acá? De la conservación nuevamente de la energía, voy a obtener que esta rapidez final va a ser igual a la raíz de 2G por h. Nuevamente acá, ¿ve? Interesante, ¿no? Pero ya hemos hablado de acá, pues. En un impacto contra una pared, contra el piso, hay una relación entre la rapidez inicial y la rapidez final. Y hemos encontrado que la rapidez final, debido al impacto, va a ser igual a E por la rapidez inicial. De acá, ¿no es cierto? Final, inicial, pasa a multiplicar y obtengo eso. Pero ¿cuánto vale la rapidez final? Acá está, ¿ven? Raíz de 2G por H. Y esto es igual a E por la rapidez inicial, que vale raíz de 2G por H también. De acá, para eliminar la raíz, elevamos al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, 2G por acá, se cancela. Oye, si le elevamos, sería H es igual
a E elevado por H. Qué interesante, ¿no? Quiere decir que si yo agarro una pelota, yo puedo calcular cuánto vale el coeficiente de restitución. Imagínate, un experimento sencillo es agarrar una pelota, medir de este punto al piso cuánto de altura hay, lo abandonamos y luego medimos hasta qué alturita ha rebotado. Una vez que encontremos hasta qué altura ha rebotado, lo medimos y hacemos la relación. Y podemos encontrar el coeficiente de restitución. Y hemos visto entonces una relación entre la altura desde donde yo suelto un cuerpo y la altura hasta donde logra alcanzar el cuerpo luego del rebote. ¿Y cuál es esa relación? Un factor. Y el factor es E elevado al cuadrado. O sea, quiere decir que si una esferita lo suelto a una altura h, tiene que rebotar hasta una altura multiplicado por ese factor, que viene a ser el E elevado al cuadrado. Oye, profesor, ¿y qué ocurre si yo agarro el cuerpo y lo lanzo en forma horizontal? Si tú lanzas el cuerpo en forma horizontal, es como que el cuerpo estuviera cayendo en forma vertical. ¿Por qué? Porque la componente vertical de la velocidad vale 0. ¿No ve que el lanzamiento ha sido horizontal? Entonces ahí también se va a cumplir. Veamos entonces. Oye, ¿qué te parece si acá lo estamos lanzando en forma horizontal de una altura h? Quiere decir que luego del primer rebote tiene que alcanzar una altura multiplicado por el factor. ¿Y cuál es el factor? E elevado al cuadrado por h. Oye, nuevamente yo quiero luego del segundo rebote. Entonces tiene que alcanzar una altura multiplicado por el factor. O sea, hay que multiplicarle por este factor. Entonces sería E elevado al cuadrado por todavía E elevado al cuadrado por h. O sea, a él hay que multiplicarle por este factor elevado. Pero como son bases iguales, a exponente se suma por h. Si te das cuenta, luego del primer rebote sería E elevado a la 2 por 1. Segundo rebote, 2 por 2. Tercer rebote, 2 por 3. Y el enésimo rebote, eso es lo que yo quiero, ¿no? En el enésimo rebote, la altura alcanzada en el enésimo rebote será E elevado a la 2n por h. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo donde se va a producir la máxima deformación producto del impacto. Imagínese usted una superficie completamente liso, donde no hay rozamiento y se desprecia la presencia del aire. En ese sentido, como no hay fuerzas horizontales, la cantidad de movimiento se tiene que conservar. Aquí estamos lanzando un bloque contra un resorte que está soldado a un bloque de masa m. Oye, pero esto de acá está en reposo. Muy bien, está en reposo. La pregunta es, ¿te acuerdas tú cuándo se produce la máxima deformación producto del impacto? ¿Se acuerdan eso? Sí. La máxima deformación producto del impacto se produce, acá la vamos a poner, la máxima deformación, ahí está, se produce cuando la velocidad relativa, ¿cuánto es? Es cero. ¿Y cuándo decimos que la velocidad relativa va a ser cero? Cuando los dos cuerpos tengan la misma velocidad. ¿Correcto? Por ejemplo, yo estoy dentro de un carro. Si me siento en el carro, oye, ¿sabes qué, profesor? Cuando me senté en el carro, coloqué mis cuadernos en mis piernas y mi cuaderno para mí no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque mi velocidad relativa vale 0. Es decir, la velocidad del carro y del cuaderno son iguales. Entonces decimos que la máxima deformación se va a producir cuando la velocidad relativa es 0, es decir, cuando las velocidades de ambos sean iguales. Oye, en todo choque se cumple la conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, la suma de la cantidad de movimiento inicial
es igual a la suma de la cantidad de movimiento final. ¿Y cómo escribo la cantidad de movimiento? El producto. Como se mueve a la derecha, positivo lo vamos a considerar, ¿ah? Entonces sería la masa, que vale 1 kilogramo, 1 por la velocidad más 8. Estamos considerando positivo porque se mueve a la derecha. Negativo si en caso que se moviera a la izquierda. Oye, y él, masa por 0. Su cantidad de movimiento de él vale 0. Final, él por él, o sea, sería 1 por V más la masa, 3 por V. Oye, acá sale 4V. Divido acá, V me sale 2. Profesor, ya calculé V. Pero lo que me piden es la máxima deformación. Como se trata de una superficie lisa, oye, y acá además la fuerza que actúa entre ellos viene a ser la fuerza de resorte, y la fuerza de resorte es una fuerza conservativa, entonces, ¿qué voy a plantear acá? Ah, muy bien, que la energía mecánica inicial del sistema va a ser igual a la energía mecánica final del sistema. Oye, inicial, él tiene velocidad, profesor, energía cinética, medio de su masa, ahí está, por su rapidez elevado al cuadrado de la, su masa vale 1. Y la energía del profesor, 0, porque no tiene velocidad, no hay deformación, el resorte está sin deformar. Ahora nos vamos al final, o sea acá. Él tiene cinética, sería 1 medio de su masa, la masa vale 1, por su rapidez. Pero la rapidez de él nos ha salido 2. Oye, sería 2 elevado. Cinética, 1 medio de la masa, rapidez elevado. Más, ahora quiero de él, sería 1 medio de su masa por su rapidez elevado. También su rapidez vale 2. Profesor, ¿ahí no me queda? No. Tengo él y todavía me falta el resorte. Y en el resorte hay energía potencial elástica, que se calcula como 1 medio de K. Y a propósito, ¿cuánto vale su K? 300. 300, 1 medio de K por X elevado al cuadrado. Rápidamente los medios se cancelan. Ahí está. ¿Qué me queda acá? 64. Paso a restar, sería 60. Acá me sale 12, pasa a restar, 60 menos 12, 48. Oye, y 48 dividido con 300 sería 0,16. Sacando raíz de 0,16, a X me sale 0,4 metros. Ahora vamos a analizar el proceso de impacto de dos esferitas. Imagínate tú que por acá hemos lanzado dos esferas de goma, uno con la velocidad 1 y otro con la velocidad 2. Si él tiene mayor rapidez, esto lo va a alcanzar. Y al alcanzar, mira lo que se produce. Él va a empujar a la esfera, como él empuja porque tiene más velocidad, entonces se va a producir el proceso de compresión. Como son gomitas, oye, él aplastará porque es más velocidad. Oye, se produce entonces en ese impacto un par de fuerzas. Pero como él tiene mayor rapidez, seguirá aplastando y aplastando y produciéndose las deformaciones de ambos cuerpos, hasta el momento en el cual se va a producir el máximo valor de la fuerza. Y este máximo valor de la fuerza se va a dar en el instante que la deformación de los cuerpos sea máxima. Pero ¿cuándo nosotros decimos que la deformación es máxima? ¿Te recuerdas? La deformación es máxima cuando la velocidad relativa vale 0. Ah, eso significa que si acá la deformación es máxima, la velocidad relativa es 0. Y para que la velocidad relativa sea 0, ambos deben presentar la misma velocidad. Pero ¿qué ocurre a partir de este momento? Como esta fuerza está empujando a esta esferita, él va recuperando su forma porque es empujado y finalmente se desprende. Él, mientras tanto, va reduciendo su rapidez y obtiene una rapidez U1. ¿Qué etapas observamos acá? La primera etapa, donde se ha deformado el cuerpo, y la segunda etapa, donde se ha restaurado. El coeficiente de restitución, ¿te acuerdas? ¿Qué era el coeficiente de restitución? Sí. Mide la relación entre
impulso de restauración respecto al impulso de deformación. Eso lo habíamos visto. Había una relación. Y de acá, de esa misma relación, nosotros entendemos que el impulso de restauración va a ser igual a un factor, y ese factor viene a ser el coeficiente de restitución multiplicado por el impulso de deformación. Y recuerda de tú que el impulso se calcula como la variación de la cantidad de movimiento, pero esto es a su vez la masa por variación de velocidades, final menos inicial. Entonces, voy a analizar primero para la esfera número 1, masa 1, impulso de restauración sería masa 1 por velocidad final menos velocidad inicial. ¿Dónde está la restauración para la esfera 1? Acá. Esta es la restauración. Sería final menos inicial, o sea, U sub 1 menos V. Esto es igual al E por el impulso de deformación de la esfera 1. Esta es la etapa de deformación. Oye, ese impulso se calcula como la masa por la variación de velocidad en esta etapa, en la etapa de deformación. Ahí está. Oye, pero ¿cómo se calcula esa variación de velocidad? Final menos inicial para la esfera 1. O sea, sería V menos V sub 1. Oye, se va M1. Qué bonito. Ahora digo para la esfera 2. Esfera 2. Lo mismo, el impulso de restauración de la esfera 2. Esfera 2. Esta es la parte de restauración. Pero ese impulso es masa por variación de velocidad. O sea, sería final menos inicial. Esto es igual al E por el impulso de deformación. Esta es la etapa de deformación. Y ese impulso es masa 2 por variación de su velocidad en esta etapa, que viene a ser V menos V sub 2. Ahí está. Y se cancela M2. Voy a restar el con él y así se va a cancelar el V. Y mira por acá, si yo resto el con él, sería U sub 2 menos U sub 1. Y esto es igual al E por restando U sub 1, V sub 1 menos V sub 2. Oye, ¿y esto qué cosa es? Es la velocidad relativa después del choque, y esto es la velocidad relativa antes del choque. ¿De quién? De 2 respecto a 1, y acá al revés, de 1 respecto a 2. Y ahí está. ¿Pero qué representa esto? La velocidad de 2 respecto a 1, después del choque, igual al E por velocidad de 1 respecto de 2, antes del choque. Mira, acá se coloca 2 respecto a 1, después del choque, y acá 1 respecto a 2, antes del choque, o sea, invertido. Clasificación del choque según el coeficiente de restitución. Usted sabe perfectamente que en cualquier tipo de choque, la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Entonces, esa clasificación del tipo de choque me va a dar o me va a indicar el llamado coeficiente de restitución. ¿Qué ocurre si el coeficiente de restitución vale 1? Significa que el choque es elástico. Pero ese coeficiente de restitución es un factor entre el impulso restaurador y el impulso de deformación. Y si el E vale 1, significa que ambos impulsos tienen que ser iguales. Lo cual significa entonces que si el impulso de deformador y el impulso restaurador son iguales, el cuerpo tiene que recuperar toda su forma. ¿Qué significa? Que no va a haber pérdidas de energía. Oye, y al no haber pérdida de energía, la energía se conserva. Significa entonces que cuando el E vale 1, a las sumatorias de las energías cinéticas iniciales tiene que ser igual a la suma de las energías cinéticas finales. Esto en un choque horizontal, ¿verdad? ¿Qué ocurre si el E es mayor que 0 pero menor que 1? Oye, entonces, si el E es menor que 1, significa que el impulso de restauración va a ser menor que el impulso de deformación. El cuerpo no va a recuperar toda su forma. Y al no recuperar toda su forma, va a haber pérdidas de energía.
Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Primero, que el E es menor que 1. Segundo, que la energía perdida, y esa energía se va a perder en forma de calor, o llamado también calor disipado, se va a escribir como la energía cinéticas o la suma de las energías cinéticas iniciales menos la suma de las energías cinéticas finales. Así voy a determinar el calor, ¿no? ¿Qué ocurre en un choque plástico? Un choque plástico que no es más que un choque inelástico. Ocurre que acá se va a producir la máxima disipación de energía. Máxima disipación de energía. ¿Qué significa? Que E valga 0. Que el impulso de restauración, que viene a ser igual al E por el impulso de deformación, ese impulso de restauración prácticamente va a ser 0. Y si prácticamente es 0, no va a haber restauración del cuerpo. Lo cual significa que cuando un cuerpo impacta con otro cuerpo, y al no haber restauración, esos cuerpos se van a ir unidos durante todo el trayecto posterior al impacto. ¡Ay, qué interesante! Significa entonces que acá hay máxima disipación de energía. Y como hay una máxima disipación de energía, mira lo que se cumple, que el calor disipado se va a calcular como la suma de las energías cinéticas iniciales menos la suma de las energías cinéticas finales. Qué interesante, ¿verdad? Ahora veamos un choque excentral. Si te das cuenta, una esfera ha sido lanzado contra otra esfera en reposo. Oye, pero él la es lanzado en forma horizontal. ¿Y qué ocurre acá? Que los centros que une no coincide con la dirección de la velocidad. Mira, ve, el centro no coincide con la dirección de la velocidad. Entonces, como no coincide, a este tipo de choque le vamos a llamar choque excentral. Pero ¿qué ocurre cuando él impacta con él? En el punto de impacto que viene a ser acá, tú sabes que se va a generar un par de fuerzas. Una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Qué interesante, ¿no? Ahora bien, profesor, esto es la velocidad de la esfera en esta dirección. Le voy a poner como V, que representa el valor de la velocidad. Esta línea que une los centros, acá está, la línea que une los centros, al cual nosotros le vamos a llamar con el nombre de línea de impacto. Ahí está, la línea de impacto. La línea de impacto o la línea que une los centros, ya que en esta línea está contenido las fuerzas de acción y reacción sobre ambas esferas. Oye, pero acá hay un ángulo que forma la velocidad con la línea de impacto, que le hemos llamado el ángulo alfa. Voy a proceder a descomponer las velocidades. Si usted descompone, tendríamos una componente de velocidad por acá y una componente de velocidad por acá. Ahí está. Oye, ¿qué más? Esto sería V coseno de alfa y esto sería V seno de alfa. Y esto es la línea de impacto. Eso significa que en esta línea de impacto, si él estaba en reposo, ¡pum!, tiene que salir, ¿no? Entonces, esta esferita saldrá en la dirección de la línea de impacto. Oye, pero él saldrá con una velocidad al cual le voy a llamar U2. Y producto del impacto, esto irá reduciendo su velocidad. Finalmente, en este sentido, tendrá otra nueva velocidad al cual hemos llamado U1. Pero esta componente no tiene por qué cambiar porque no hay fuerzas de forma tangencial, considerando además que las esferas son lisas. Muy bien, entonces estas dos, esta vale V seno de alfa, mientras que acá, producto del impacto, en esta dirección va a haber una alteración en las velocidades. Ahora yo quiero que tú veas lo siguiente, ¿no? Esto es, nuevamente, volvemos a repetir, la línea de impacto, y en la línea de impacto se produce el cambio de los valores de las componentes de la velocidad. ¿Ve? Muy bien. Pero ¿qué ocurre acá en un choque elástico?
Fíjate un choque elástico, por favor. Pero un choque elástico de dos esferitas de ambas masas. Una de ellas en reposo y una ha sido lanzado. Oye, mira, los centros coinciden. Ahí está en la dirección de la velocidad. Cuando él impacte, ahí está produciéndose el impacto. Finalmente, él lo que va a hacer es adoptar la posición de esta esfera y esta de acá va a salir disparado con la misma velocidad con la cual él ingresó. Qué interesante, ¿no? Él viene, impacta, él adopta la posición que él tenía inicial, se vuelve cero su velocidad y esta sale disparado con la misma velocidad. Pero esto solamente se cumple cuando las masas, ¿cómo son? Iguales, y una de ellas está en reposo. Si eso mismo lo llevamos acá, si estas esferas fueran de masas iguales, y él impacta por acá, oye, significa que esto de acá será cero. Será cero. En cambio, él continuará moviéndose con esta rapidez, v coseno de teta. Pero si el choque fuera elástico, ¿verdad? Y él simplemente se movería en esta dirección. Y la trayectoria de ambos sería perpendicular. Y haz la prueba. Agarra dos esferas de acero del mismo tamañito, una de ellas colócala en el piso y otra lánzalo, golpéalo para que impacte de manera excentral y vas a ver que después del impacto las dos esferas se van a mover en forma perpendicular, ya que ahí se está produciendo un choque, ¿qué cosa? Elástico.